Tardes, estimado padre rector, padre Juan Cárdenas, estimados compañeros, estimados alumnos, bienvenidos a esta tarde de reflexión y análisis para un tiempo de crisis. El día de hoy nos hemos comprometido con los compañeros de Pastoral Universitaria el dirigir hacia ustedes un espacio de reflexión y análisis con la intención de sacar conclusiones positivas que nos permitan encontrar un significado especial y darle un sentido a nuestra existencia. A continuación me permito compartirles una pequeña presentación un poco para ir sincronizando con mi ponencia. Mientras el doctor Barreto nos comparte su pantalla, les queremos pedir de favor a ustedes, queridos participantes, que vayan anotando alguna inquietud que luego ustedes puedan indicar al doctor Barreto para que él pueda iluminar desde su experticia nuestras inquietudes, sus inquietudes, las inquietudes de todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bien, la estructura de mi presentación va a ser la siguiente, ¿sí? En primer lugar voy a presentar una reflexión antropológica sobre las consecuencias de la pandemia y voy a también a presentar una reflexión sobre esta pandemia, pero desde el punto de vista como de una oportunidad. Es decir, a raíz de la crisis, el ser humano tiene las condiciones para encontrar una oportunidad para crecer y superar estos obstáculos. En una segunda parte, voy a presentar a ustedes una serie de retos y desafíos que tenemos como sociedad frente a esta pandemia y finalmente una conclusión que les quiero presentar aquí. La vida es aquello mismo que nos constituye, la unidad que somos con nosotros mismos, con los nuestros, con los otros y con el entorno general, el mundo y la naturaleza. Ante el acontecer actual, se vuelven necesarias reflexiones sobre la relación del ser humano con los sistemas económicos predominantes, el medio ambiente y la contingencia para elaborar un contexto interpretativo del mundo contemporáneo, con el fin de explorar las implicaciones de la pandemia del coronavirus. Ciertamente, la vulnerabilidad y la desorientación que sentimos por la recomposición del mundo actualmente debido a la pandemia nos lleva a evaluar críticamente los fundamentos sociológicos, éticos y antropológicos con los que contamos actualmente y a crear modelos teóricos alternativos para comprender los tiempos de crisis que enfrentamos. Una lectura atenta a estos cambios en las dinámicas sociales que ha provocado la pandemia del COVID-19 no puede dejar fuera la afectación que las personas viven y la manera de elaborar significativamente esa afectación con relación a los vínculos que tenemos con los otros. Un aspecto crucial también que debemos tener en cuenta es observar las confianzas entregadas actualmente a la tecnología, a la ciencia y a la política, y las tensiones que en ellas se desarrollan, haciendo comprensible de una manera y no de otra los caminos que se toman como sociedad frente a esta época de caos y crisis, pero también del cambio. La pandemia del coronavirus ciertamente ha trastocado las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales, y por ende la concepción del desarrollo humano sostenible de la sociedad contemporánea, sin hacer distinción alguna de ningún tipo, ¿no? En verdad nos encontramos ante una serie de situaciones límite que nos depara o que nos ha preparado la historia, pero que a la vez nos permite cuestionarnos sobre nuestra condición humana. También nos lleva a cuestionarnos la noción de un humano que en busca de su felicidad, seguridad, bienestar, se ha vuelto ambicioso, egoísta, desconfiado, pero que en última instancia puede encontrar en esta crisis una oportunidad para crecer y encontrar desde su inmanencia la fortaleza y el compromiso necesarios para vivir. Frente a esta crisis, ¿qué es lo que está en peligro? Desde el ámbito antropológico, se va discutiendo el resurgimiento, por ejemplo, de los nacionalismos fuertes, el discurso bélico, sanitario y separatista, las separaciones despectivas entre nosotros, el temor hacia la otra persona, a aquel que nos rodea, ¿sí? La perspectiva disciplinaria adultocéntrica, el sistema económico
que por lo menos en Occidente privilegia el individualismo, está obviamente en una etapa de crisis, ¿sí? Cuyo principal movimiento lo asumen las personas, no los bienes ni mucho menos, ¿no? Esta coyuntura sociopolítica del coronavirus también obviamente ha afectado de una manera determinante a los países latinoamericanos, que obviamente tenemos mayores dificultades económicas y materiales para hacer frente a esta pandemia. Muchos de los sistemas públicos en nuestros países no pueden dar respuesta a la cantidad de enfermos o de contagiados, ¿sí? De toda esta realidad que estamos viviendo desde el punto de vista sociológico, también nos surgen algunas preguntas antropológicas, ¿sí? ¿Qué es lo que nos diferencia? ¿Qué es lo que nos permite enfrentar esta crisis? ¿Qué análisis sugiere la antropología respecto al coronavirus, la experiencia de nuestro país y la coyuntura que estamos atravesando? Pero sobre todo, la principal interrogante, ¿cómo podemos afrontar la crisis y verla más bien como una oportunidad? Obviamente, las respuestas a estas grandes interrogantes, cada uno de nosotros nos las podemos plantear, ¿sí? Y sobre todo espero que nos podamos plantear esas respuestas en base a las siguientes reflexiones, ¿sí? En la actualidad, el aislamiento social como medida de prevención del virus a nivel mundial se muestra como una experiencia sin precedentes en la historia. La cuarentena ofrece un panorama interesante de la situación fuera de la vida desenfrenada de las ya conocidas economías capitalistas, mostrando la fragilidad de este sistema y lamentablemente también su falta de resiliencia frente a los desastres. En alusión a esto, el antropólogo José Ruiz reflexiona de que hoy más que nunca la vida se constituye en el fin último de la existencia humana. Es la materia prima compartida por todos los seres vivos, pero a la vez actualmente es lo más vulnerable y amenazado en la actualidad, ya que se puede experimentar una pandemia poco frecuente en la línea del tiempo, pero que su aparición ha sido contundente y ciertamente ha modificado las formas de vida que se han constituido para nuestra sociedad a lo largo de la historia. Entendemos que el ser humano es un ser inconcluso, que está permanentemente construyéndose, haciéndose, conociéndose. Todos tenemos la experiencia de sentirnos incompletos, como si lo más importante no lo hubiéramos tenido o no lo hubiéramos conseguido todavía, y estamos en ese camino, en esa búsqueda. Esta especie de verdad, pero a la vez también de belleza y bondad, característica distintiva del ser humano, es una característica distintiva del ser humano, pues asimismo los seres humanos hemos sido capaces de ir evolucionando como seres profundamente sociales. Hemos crecido en la necesidad de conversar, debatir, incluso discutir, ¿no? Hemos tenido, pues, antes de la pandemia, la capacidad de reír juntos, de sonreír, de compartir unos con otros, ¿sí? Hemos tenido la gran felicidad y oportunidad de interactuar en grupos, lo cual ha sido fundamental para tener una vida saludable. Obviamente eso ya no lo contamos, o por lo menos ya no en los términos que los teníamos anteriormente. Esto nos lleva a mirarnos a nosotros mismos, con un poco de perspectiva histórica y sociológica, ¿sí? Somos o hemos sido nuestra sociedad el resultado, ¿sí? O hemos recibido la herencia de un hombre apolíneo y prometeico, salido del movimiento ilustrado que ejemplificaba, ¿sí? Y ponía como parangón el progreso y la esperanza, ¿sí? Nos hemos enfocado en una vida basada en el hedonismo, el placer, ¿sí? La sutileza de lo momentáneo. El yo absoluto es el arquetipo del hombre individual al que hemos llegado. Hemos alcanzado la cumbre del antropocentrismo. Sin embargo, esa cumbre antropocéntrica evidentemente hoy está en crisis. En la actualidad, la razón se ha transformado en deseo, en lo que yo quiero y elijo, y lo que hemos elegido es el consumo. Esto nos ha llevado al extremo de que esta idea consumista nos ha transformado ya no en ciudadanos del mundo, sino en consumidores del mundo y también de la política. Hoy
La sociedad disciplinaria del deber, de acuerdo a Foucault y a Kant, en la que crecimos, los de una determinada generación, obviamente, ha desaparecido. Y ha tornado o ha surgido en su lugar lo que el filósofo Byung-Chul Han llama sociedad del cansancio. Esta sociedad se fundamenta en el nuevo paradigma que este pensador denomina neurológico, donde el yo debo se sustituye por el yo puedo. El individuo se somete libremente a la positividad que le viene impuesta por el sí puedo, con el resultado, o dando como resultado, personas psíquicamente enfermas, porque el enemigo, contrariamente a la sociedad del deber, no está afuera, no está en el virus o no está en las crisis, sino el enemigo está en nosotros mismos, ¿sí? Está dentro de cada uno. Y esto produce enfermedades neuronales que hoy en día vivimos, ¿no? Estrés, fatiga, depresión, personas hipocondríacas que sufren también lo que este pensador llama la enfermedad del cansancio. La positividad, la apertura a sus multitareas, el imperativo del rendimiento, la autoexplotación, son nuestras propias cadenas que no nos permiten mirar más allá de la conexión por redes sociales, ¿sí? Y nos alejan de la contemplación, o nos han alejado, ¿no?, de la contemplación, del pensar, del controlar los instintos y las pasiones. Y eso, según este pensador, nos ha devuelto al animalismo. Estamos en una etapa de individualidad absoluta, sumergidos en subjetivismos emotivos y muy alejados de la objetividad y la razón kantiana. Hemos acabado con todo lo que tiene raíces. Nada permanece. Todo se hace viejo cuando dejamos de mirarlo. Todo hay que cambiarlo. Todo es efímero, utilitario. Se debe usar y tirar, incluida la vida misma. Estas son algunas de las partes constitutivas de nuestra sociedad moderna. Este es el mundo de los últimos años pre-pandemia, que se ha hecho a través de la globalización, que se ha hecho mundial, de la dominada sociedad de la información, pero también esta sociedad, en términos de este autor, del cansancio, una sociedad que ya estaba, antes de la aparición del virus, neurológicamente enferma. La verdad ya no existía, porque se había construido tantas verdades como individuos existen. Todos tenían su propia idea de la verdad, o la manipulaban a conveniencia, tanto así confundiendo con su credo, con su ideología, y con la exigencia de que sea respetada e impuesta a los demás. La verdad, la fuerza que ha impulsado al saber, actualmente se había ahogado en una cultura líquida, como lo llamaba Bauman. Ese era el caldo de cultivo, por ejemplo, de las fake news o de las noticias falsas o intencionadamente manipuladas, obviamente con interés sobre todo económico y político. Pero paradójicamente, frente a esta realidad y a la aparición de la pandemia, se presentan retos, ¿sí? Una deconstrucción de la realidad. Pues paradójicamente, la pandemia y el confinamiento se presentan como, ¿por qué no decirlo?, una oportunidad de reorientar la vida. Puesto que este confinamiento nos está dando la posibilidad de pensar y reflexionar, de salirnos de la manipulación constante si nos lo proponemos. Hemos recuperado la posibilidad de hablar, de escuchar a los amigos, así sea por Zoom, ¿sí?, o a través de las videoconferencias, y de pensar, sobre todo retomamos la oportunidad de pensar, porque paradójicamente en este confinamiento la televisión ya nos está aburriendo a muchos de nosotros, ¿cierto? O ya no nos presenta las mismas expectativas que teníamos antes. Tenemos entonces la oportunidad de darle una pausa a nuestra existencia, a nuestra vida tan acelerada. ¿Sí? Tenemos la oportunidad de meditar sobre lo que somos y hacia dónde vamos. Esta situación ha permitido destapar una escala gradual también de corrupción, de la mala utilización de dineros públicos y de la manipulación de las mentes mediante la utilización, ¿sí?, de los medios de comunicación. Pero sin embargo, la historia y la propia complejidad del ser humano nos muestra que en estos tiempos de crisis, ¿sí?, también se pueden constituir en el origen de nuevas oportunidades que posibilitan o que nos podrían dar la oportunidad de mandar toda
todas estas situaciones negativas a la basura de los desechos, ¿sí?, que todas las sociedades acabamos generando con el pasar del tiempo. La historia también nos muestra que todos los sistemas sociales, después de una difícil búsqueda de relativa armonía, tienen una etapa de esplendor y que cuando alcanzan la cima de la prosperidad, acaban por decaer. Ya en el Antiguo Testamento se nos anticipaba que las vacas gordas van seguidas de las vacas flacas y viceversa. Lo que nos está pasando no es culpa solo de unos pocos, sino de la sociedad en su conjunto, para entenderse, por su ceguera y su soberbia. Pero así como hemos formado parte del colapso, también podemos formar parte de la solución. Las crisis dan la oportunidad de sanar al cuerpo social. De las caídas y del de saber enfrentar el sufrimiento se sale fortalecido, porque nos enseñan lo mucho de lo malo que hemos hecho. Estas circunstancias nos obligan a repensarnos y a intentar conocernos mejor como personas, que no dioses, y a saber que dependemos de la colectividad, que se constituye como parte fundamental de nuestro ser integral, entendiéndonos como unidad biopsicosocial. La fractura nos debilita, claro. Sin embargo, en nuestra herencia genética tenemos la capacidad evolutiva de nuestros ancestros primitivos, que sobrevivieron y superaron a los peligros y a las fieras, porque se unieron con la ayuda del lenguaje. Y las civilizaciones se levantaron para que la humanidad no sucumbiera al encerrarse en las tribus. Este momento es un momento de no perder la esperanza. Como nos dice el politólogo americano Lustig, nos explica que en determinados momentos de los cambios sociopolíticos, lo que es imposible para un tiempo de la historia puede convertirse en posible y hasta probable a partir de determinadas acciones y circunstancias. Es el momento entonces que los seres humanos debemos tomar acciones. 5 minutos, doctor. Gracias, doctora. Como conclusión, con la crisis del COVID-19 nos enfrentamos a una catástrofe global en la que se subsume la nacional. Los problemas políticos internos ahora deben quedar relegados ante una situación de extrema gravedad, ante un enemigo no inventado. Es un virus desconocido que ataca a toda la humanidad, de la que se derivarán importantes consecuencias sociales, económicas y hasta culturales. Pero no es la primera vez que pasa esto en historia. Frente a ello, deberíamos aparcar nuestras diferencias ideológicas, porque lo prioritario hoy no es el mundo en que cada uno de nosotros desea, sino lo prioritario es salvar el soporte que nos queda. La nación unida es la tabla de salvación. Se puede lograr con desplegar nuestro espíritu crítico y huir de las manipulaciones, tanto mediáticas como partidarias, para recuperar nuestro entendimiento de la realidad. Martin Buber, un filósofo existencial, nos lanza una interrogante que se identifica con estos tiempos. Nos preguntamos sobre la esperanza para este momento. Con ello, quienes nos interrogamos, lo percibimos no solo como extremadamente angustiante, sino también como un momento donde no aparecen perspectivas diferentes, donde el porvenir se nos presenta como un tiempo de claridad y de oportunidad para lograr una elevación, ¿sí? Y a pesar de esto, precisamente porque buscamos una mejor perspectiva, es que hablamos de esperanza, a pesar de que estamos en una época de caos. Finalmente, la opción por la vida, la capacidad para poder elegir y poder discernir, implica un trabajo personal de fondo. Optar por la vida pasa por un proceso personalizado, implica la curación y recuperación de valores concretos. Hay que saber elegir la vida, pero no en abstracto, sino la vida que es para nosotros un caminar por su sendero de crecimiento, sanación e integración. Muchas gracias.